3 hombres, operadores de un faro aislado en medio del Atlántico Norte y un misterio que dura hasta hoy. Un día cualquiera, simplemente desaparecieron, sin dejar rastro, sin testigos, sin ninguna señal de lucha ni de huida. Lo único que quedó fue un faro apagado, puertas cerradas con llave, relojes parados y una serie de pistas que, hasta hoy, no tienen el menor sentido. ¿Qué pasó en la isla de Eilean Mor? ¿Una tragedia causada por la fuerza de la naturaleza? ¿Un brote psicológico que terminó mal? ¿O un evento sobrenatural que hasta hoy nadie ha podido explicar? Este no es solo un caso de desaparición, es uno de los misterios más inquietantes, enigmáticos e inexplicables de la historia marítima mundial. Y hasta hoy, nadie sabe qué sucedió realmente. La isla de Eilean Mor forma parte de un archipiélago llamado Flannan Isles, un conjunto de 7 islas rocosas ubicadas en el Atlántico Norte, a unos 32 kilómetros de la costa de Escocia. Un lugar aislado, frío e inhóspito. Allí, las ráfagas de viento pueden superar los 160 kilómetros por hora y las olas pueden alcanzar los 30 metros de altura, arrasando con todo lo que encuentran a su paso. Un escenario completamente hostil y desafiante, pero no es solo eso. Según los relatos de quienes conocen bien la región, la isla tiene una atmósfera casi sobrenatural. Desde mucho antes de la construcción del faro, siempre estuvieron rodeadas de misterios, historias extrañas y relatos que, hasta hoy, nadie puede explicar. Por generaciones, los pescadores evitaban navegar cerca de allí, y cuando lo necesitaban, hacían ofrendas, rezos y encendían velas, con la esperanza de que algo o alguien los dejara pasar a salvo. Y no es solo superstición. Antiguos habitantes de la isla de Lewis, el punto habitado más cercano, decían que quien se atreviera a permanecer en las Flannan Isles durante la noche podría no regresar al día siguiente. Los pastores de ovejas incluso llevaban a sus animales a pastar allí, pero con una regla clara e incuestionable. Nadie pasaba la noche en la isla, porque según la tradición local, la isla estaba protegida por algo, una entidad, un espíritu, una fuerza invisible, que no toleraba la presencia de humanos por mucho tiempo. Los relatos dicen que se pueden escuchar voces en días de viento fuerte, voces que según los lugareños son de almas atormentadas que se perdieron en el mar. Aún así, a finales del siglo XIX, el avance de la navegación y el aumento del tráfico marítimo en la región hicieron inevitable la construcción de un faro. Era una cuestión de seguridad. Al fin y al cabo, esa ruta era crucial para los buques de carga y de transporte de pasajeros. Entre 1895 y 1899, ingenieros de la famosa familia Stevenson, responsables de prácticamente todos los grandes faros de Escocia, diseñaron y construyeron el faro de Eilean Mor. La estructura tenía 23 metros de altura, equipada con lentes, modernas para la época y construida para resistir las peores tormentas del Atlántico. Pero como todo faro de la época, necesitaba ser operado manualmente, 24 horas al día. El régimen de trabajo parecía simple en el papel: 3 operadores fijos en el faro y 1 de descanso. Se turnaban en ciclos de 6 semanas en la isla y 2 semanas de descanso en el continente. El trabajo era mucho más que solo encender y apagar luces. Era un trabajo que exigía resistencia física y sobre todo estabilidad mental, porque vivir allí no era solo enfrentar el aislamiento, no era solo enfrentarse a olas gigantes, vientos implacables y frío extremo. Era convivir día tras día con esa sensación incómoda de que no estabas solo en esa isla. Algo siempre parecía estar observándote, y esa es una pregunta que hasta hoy permanece viva. ¿Realmente había algo allí, además de los 3 hombres y el faro? El 6 de diciembre de 1900, 3 fareros desembarcaron en la isla de Eilean Mor para iniciar un nuevo turno de trabajo que debería durar 6 semanas. Ellos serían los responsables de garantizar la seguridad de las embarcaciones que cruzaban la que era y sigue siendo una de las rutas marítimas más peligrosas de Escocia, en uno de los puntos de faro más aislados del mundo. El jefe del equipo era James Ducat, de 43 años, un hombre meticuloso, metódico y extremadamente experimentado. Con más de 20 años de servicio en la empresa de faros Northern Lighthouse Board, conocía los riesgos, entendía los protocolos y sabía exactamente qué hacer para mantener aquel faro funcionando. Casado, padre de 4 hijos, Ducat era considerado un buen profesional y alguien racional que nunca tomaría decisiones impensadas. El segundo farero era Thomas Marshall, de 28 años, más joven pero igualmente disciplinado. Descrito por colegas como alguien extremadamente organizado, centrado, reservado, que se empeñaba en seguir todo con absoluta precisión. Era el tipo de operador que se tomaba en serio cada detalle del trabajo. Pero también estaba el tercer hombre,
Y es justamente aquí donde esta historia comienza a ser más compleja. Donald MacArthur, de 40 años. A diferencia de Ducat y Marshall, él no formaba parte del equipo fijo. Estaba en la isla como sustituto temporal de uno de los operadores y era el más inexperto de los tres. MacArthur tenía un perfil completamente diferente. Era conocido por su temperamento fuerte, impulsivo y en algunos episodios registrados en la época por comportamientos violentos. Personas que convivieron con él relatan que Donald no era exactamente el tipo de persona que sabía lidiar bien con la frustración, el aislamiento o las situaciones de tensión. Y ese tipo de perfil puede ser un peligro en una situación de aislamiento. Por eso es justamente sobre él que recaen algunas de las teorías más discutidas sobre lo que pudo haber sucedido en aquella isla. ¿Será que el aislamiento extremo sumado a la presión del trabajo desencadenó algún tipo de brote en MacArthur? ¿Algo que hizo que la situación se saliera completamente de control? Es una posibilidad que décadas después todavía divide opiniones. Lo que se sabe es que a principios de diciembre los tres llegaron a la isla, se instalaron, asumieron sus puestos y comenzaron un nuevo ciclo que en teoría debería ser solo un turno de trabajo más. Pero lo que nadie sabía es que esos serían los últimos días en que cualquiera de ellos sería visto con vida. Durante algunos días todo parecía normal. El faro de Island Moore seguía funcionando. Al menos eso es lo que cualquiera imaginaría mirando desde lejos. Hasta que algo extraño empezó a suceder. La noche del 15 de diciembre de 1900, el barco Archtor, que pasaba cerca de las Flannan Isles, notó un detalle que, en ese contexto, significaba algo extremadamente serio. El faro estaba apagado. Esto, por sí solo, ya era motivo suficiente para alertar inmediatamente a la Northern Lighthouse Board. Después de todo, el faro nunca podía apagarse. Nunca, ni por un segundo. Esto era una cuestión de seguridad marítima. El capitán del Archtor incluso llegó a reportar el problema cuando atracó en el puerto de Oban. Pero por algún motivo que jamás fue completamente explicado, esa información no fue transmitida inmediatamente a las autoridades responsables. Un error que hasta hoy plantea interrogantes. No fue sino 11 días después, el 26 de diciembre, cuando el barco de suministro Hesperus finalmente llegó a la isla. La misión era simple: entregar víveres, cartas y hacer el relevo del equipo. Pero apenas se acercó a Island Moore, el capitán James Harvey percibió que algo andaba muy mal. El protocolo básico exigía que siempre que el faro estuviera operando normalmente, el equipo izara la bandera en el mástil principal. Debería estar allí visible ondeando, pero no estaba. El capitán entonces ordenó una serie de procedimientos estándar. Sonaron bocinas, dispararon bengalas, esperaron una respuesta, pero nadie respondió, ni un movimiento, ninguna señal de vida proveniente de la isla. Ante el silencio, el cuarto operador, Joseph Moore, que regresaba de su periodo de descanso, fue enviado solo a la isla para entender qué estaba pasando. Lo que encontró no parecía real. El portón exterior estaba cerrado. Todas las puertas estaban con llave, excepto una, la puerta de la cocina, que estaba solo entreabierta como si alguien hubiera salido y se hubiera olvidado de volver. Al entrar, Moore se dio cuenta rápidamente de que algo muy grave había sucedido. La chimenea parecía haber estado apagada hacía días a pesar del frío que hacía. También notó que todos los relojes estaban parados y las camas estaban hechas. Todo, extrañamente, en su lugar. Otro detalle llamó la atención de Moore. Una de las capas de protección contra tormentas estaba colgada. Esto indicaba que al menos uno de los fareros había salido sin ella. Y si hay una regla que ningún operador de faro en esa región jamás rompería, es salir al exterior de la isla sin esa capa. Pero lo más extraño es que no había señales de lucha, ni de huida, ni de ningún evento aparente. A pesar de eso, ninguno de los tres fareros estaba allí, simplemente habían desaparecido. Con aquel escenario extraño e inexplicable, una investigación comenzó de inmediato para intentar entender qué, de hecho, había sucedido en aquella isla. Y fue cuando empezaron a registrar el lado externo, que las cosas se pusieron aún más perturbadoras. El lado este de la isla estaba exactamente como debería estar, intacto, sin ninguna señal de daño, y nada parecía fuera de lo normal. Pero bastó con avanzar hacia el lado oeste para darse cuenta de que algo muy grave había pasado allí. Barandillas de hierro habían sido arrancadas, como si hubieran sido aplastadas por una fuerza brutal. Una caja de almacenamiento, utilizada para guardar cables, ganchos y equipos, estaba completamente destruida, con el contenido esparcido por las rocas, como si hubiera sido golpeada por algo violento, o arrastrada por una fuerza que hasta hoy nadie consigue explicar. Pero el detalle que más llamaba la atención era una boya de emergencia instalada a unos 33 metros sobre el nivel del mar, que simplemente había desaparecido.
Los cables que sujetaban esta boya sin embargo, habían sido rotos, y no había ninguna señal de que hubieran sido cortados, desatados o manipulados manualmente. Fueron arrancados por la fuerza del viento, de las olas o por algún otro factor que nadie jamás pudo comprobar. Y aquí surge una pregunta que hasta hoy atormenta a quienes estudian este caso. Si realmente hubo una tormenta lo suficientemente fuerte como para causar ese nivel de destrucción en aquel lado de la isla, ¿cómo es posible que el lado opuesto haya permanecido absolutamente intacto? ¿Por qué solo ese lado sufrió daños? Y cuando empezaron a cruzar los datos, todo se volvió aún más absurdo. Los registros meteorológicos oficiales de los días que precedieron a la desaparición no indicaban ninguna tormenta en la región. El mar estaba en calma y el clima estaba estable. No hay ningún relato de ningún puerto, de ningún barco en el área que haya reportado cualquier fenómeno climático extremo en los alrededores de las Flannan Isles en aquel periodo. Entonces, ¿qué podría haber causado aquello? ¿Una tormenta extremadamente localizada o un evento aislado, raro e inexplicable? ¿Será que aquello fue solo una de las innumerables señales de que algo mucho más extraño estaba sucediendo en aquella isla? Sea cual sea la respuesta, una cosa es cierta. Los daños encontrados en el lado oeste no concuerdan ni con los registros climáticos, ni con lo que se esperaría de un evento natural típico. Y si las condiciones externas ya parecían fuera de toda lógica, lo que encontrarían en los registros del diario del Faro lo haría todo aún más difícil de explicar. Si hasta ese momento todo parecía extraño, lo que estaba escrito en el diario de a bordo del Faro haría que este caso fuera completamente surrealista. Las anotaciones hechas en los días previos a la desaparición son hasta hoy una de las piezas más extrañas de este misterio. Y lo más bizarro es que cuanto más lees, menos sentido tiene todo. La primera anotación extraña aparece el 12 de diciembre de 1900. Allí el registro dice: vientos extremadamente fuertes. El mar está furioso. Daños en las instalaciones. Ducat está tranquilo. MacArthur está llorando. Aquí ya empieza algo completamente fuera de lo común. 3 hombres experimentados, acostumbrados a vivir exactamente en este tipo de ambiente, y 2 de ellos simplemente se quiebran emocionalmente. ¿Qué evento tan perturbador pudo haber sucedido para que recurrieran a la fe? James Ducat, el jefe del Faro, descrito como alguien metódico, frío, extremadamente responsable, aparece en el registro como muy tranquilo. Una descripción que en aquel contexto no parece normal, considerando que era él quien debería mantener a los demás enfocados y organizados ante cualquier situación. Lo más extraño es la mención de Donald MacArthur llorando. Estamos hablando de un hombre conocido exactamente por lo contrario. Alguien de temperamento explosivo, impulsivo, con fama de pendenciero, agresivo, y que en ese momento aparece en el diario en llantos. ¿Qué pudo haber sucedido allí que fue suficiente para quebrar psicológicamente a un hombre como MacArthur? El registro siguiente, el 13 de diciembre, continúa en la misma línea de tensión creciente. Todos estamos orando. Aquí, todo se vuelve aún más extraño, porque esta anotación no es común. De hecho, nunca aparece en los diarios de a bordo de los faros. El diario de a bordo es un documento técnico. Sirve para registrar información objetiva, condiciones del tiempo, estado de los equipos, funcionamiento de la luz, tareas ejecutadas, problemas mecánicos. No es el lugar donde alguien escribe simplemente que está rezando. Esa frase por sí sola ya demuestra que algo completamente fuera de control estaba sucediendo allí. ¿Qué podría ser tan grave, tan aterrador, que hizo que 3 profesionales, entrenados para lidiar con el aislamiento extremo y con tormentas violentas, se arrodillaran y comenzaran a rezar? Y lo más absurdo es que la costa estaba en calma. Ningún otro faro reportó vientos fuertes. Ningún barco en la zona informó de mares agitados. Si no había tormenta, ¿a qué se estaban enfrentando? La última anotación registrada en el diario fue hecha el 15 de diciembre de 1900. La tormenta ha pasado. El mar está en calma. Dios está por encima de todo. Una frase que al mismo tiempo suena como alivio y como despedida. Una especie de cierre enigmático. Un final. Después de eso, silencio absoluto. Ninguna nueva anotación. Ningún nuevo registro. Solo la desaparición completa de los 3 hombres. El documento oficial sobre este caso fue elaborado por Robert Muirhead, superintendente de la Northern Lighthouse Board, y es, hasta el día de hoy, la versión oficialmente aceptada sobre la desaparición. En el informe, Muirhead presenta una conclusión directa. Los 3 hombres fueron arrastrados por el mar. Según él, una ola colosal, con fuerza suficiente para arrancar pasamanos de hierro y destruir parte de las estructuras del lado oeste, habría sorprendido al equipo durante una operación externa. La hipótesis descrita en el documento es la siguiente.
2 de los operadores, muy probablemente Ducat y Marshall, habrían salido hasta el punto de desembarque oeste para proteger o recuperar los equipos de la caja que almacenaba cuerdas, ganchos y suministros. El área ya tenía un historial de daños causados por tormentas, y esto se cita en el informe. Durante este intento, una ola gigante habría golpeado a los 2, arrastrándolos al mar. El tercer hombre, identificado en el informe como probablemente Donald MacArthur, habría visto lo que sucedió y en un intento de ayudar, corrió al lugar. Y terminó teniendo exactamente el mismo destino, lo que explicaría el hecho de no haberse puesto su impermeable. Por más que estos detalles sustenten técnicamente la hipótesis de una ola gigante, el propio informe deja escapar contradicciones que, hasta el día de hoy, generan interrogantes. Si una ola fue capaz de causar tanto estrago, entonces ¿por qué el lado este de la isla estaba absolutamente intacto? Además, el propio Muirhead reconoce en el documento que, aunque el daño físico es consistente con un mar extremadamente agitado, no había registros de tormentas en la región en esos días. Otro punto jamás explicado en el informe. Si 3 hombres fueron arrastrados, ¿dónde están los cuerpos? No había corrientes tan intensas en el lugar capaces de impedir que al menos algún vestigio fuera encontrado, ni en la época ni en las décadas siguientes. Ninguna parte de equipo personal, ropa, objetos o cualquier señal de los 3 hombres jamás apareció. Quizás el mar sí arrastró a los 3, pero ¿qué los incomodaba días antes hasta el punto de pedir protección a los cielos? ¿Por qué todos los relojes estaban parados y las puertas cerradas? Si la explicación oficial ya no parecía convincente, las teorías que surgirían en las décadas siguientes llevarían este misterio a un patamar aún más oscuro. Si ni siquiera el informe oficial logró convencer, a lo largo de los años han surgido diversas teorías que intentan llenar los vacíos de este misterio. Y entre todas, una de las más debatidas hasta hoy es la hipótesis del brote psicológico colectivo. Esta teoría se apoya principalmente en los registros perturbadores dejados en el diario del Faro. Las anotaciones sobre vientos fuertes, mar furioso, Ducat completamente callado, MacArthur llorando y el registro final donde los 3 dicen estar rezando. 3 profesionales experimentados, entrenados exactamente para enfrentar condiciones extremas de aislamiento, colapsando psicológicamente juntos. Para quienes defienden esta teoría, el propio ambiente de la isla es un factor central. El aislamiento absoluto, el sonido constante de las olas golpeando las rocas, el viento cortante, el frío, la completa desconexión del mundo externo. Todo esto, sumado a la presión constante de mantener el faro funcionando, podría haber desencadenado un deterioro mental colectivo, llevando a los 3 a un estado de paranoia, miedo extremo o simplemente colapso emocional. Y cuando se mira el perfil de Donald MacArthur, la teoría parece cobrar aún más fuerza. Alguien conocido por su temperamento explosivo, impulsivo, con episodios registrados de comportamiento agresivo en el continente. Si hay alguien que podría haber perdido el control, era él. Quizás un brote comenzó con una discusión, seguido de agresiones, llevando incluso a la muerte de los colegas. Y luego, tomado por la culpa o simplemente fuera de control, se arrojó al mar y desapareció para siempre. Pero esta teoría, que parece plausible en un primer análisis, simplemente no se sostiene cuando se confronta con los hechos físicos del lugar. No había señal de lucha, ninguna marca de violencia, ningún objeto fuera de lugar. Las camas estaban arregladas, la puerta del faro cerrada, ninguna mancha de sangre y ningún cuerpo jamás fue encontrado, ni vestigios, trozos de ropa o equipos personales. Exactamente por no tener un final real y plausible, surgieron teorías sobrenaturales en torno al caso. Leyendas muy antiguas hablan de los Blue Men of the Minch, criaturas marinas que vivirían en aquella región conocidas por hundir embarcaciones y arrastrar hombres al fondo del mar. También hay relatos de que en el exacto momento en que Joseph Moore desembarcó en la isla, 3 grandes pájaros negros fueron vistos volando desde la cima del faro. Para quienes creen en las fuerzas sobrenaturales de ese lugar, esos pájaros serían en realidad los propios fareros, transformados como castigo por violar la entidad espiritual que protegía la isla. Operadores que trabajaron allí en las décadas siguientes relataron escuchar pasos, susurros y hasta voces llamando por los nombres de los 3 desaparecidos, incluso cuando la isla estaba completamente vacía. Y como todo gran misterio que desafía la lógica, también hay quienes creen que la respuesta está mucho más allá de este planeta. La ausencia total de cuerpos, de objetos personales y de cualquier vestigio físico siempre alimentó la teoría de la abducción alienígena. Y aunque no existe ninguna evidencia concreta que sustente esta hipótesis, la verdad es que la falta de respuestas siempre ha abierto espacio para cualquier tipo de posibilidad. Lo que es seguro es que más de 120 años han pasado y ninguna teoría, ni oficial, ni racional, ni sobrenatural, jamás ha logrado cerrar todas las puntas de este enigma.
porque lo que sucedió en la isla de Eilean Mor aún hoy desafía la lógica, la ciencia y quizás incluso aquello que entendemos como realidad. Si te gustan los misterios como este, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí cada semana conocerás los casos más misteriosos del mundo. También te invito a ver el video que hicimos sobre el misterio de la habitación 1046, el asesinato del hombre que nunca existió. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y nos vemos allí.